todavía. Estamos con el congresista Alejandro Soto, vocero de Alianza para el Progreso, para hablar de este y otros temas. Congresista Soto, ¿cómo está? Buenas noches ante todo. Omar, buenas noches, a tus órdenes. Bueno, en principio, ¿qué le parece esta designación? Algunos días de espera, algunos cambios muy puntuales, se mantiene el gabinete casi primogéneo. Bueno, sin duda que las comparaciones son odiosas. Este gabinete, comparado con el que tuvo Pedro Castillo Terrones, es bastante, digamos, técnico, político, por la experiencia que tiene, por ejemplo, Alberto Otárola, que bien lo has dicho, ¿no? Ha sido un ministro de Ollanta-Humala, pero también ha sido abogado de Dina Boluarte, y creo que su desempeño ha sido, digamos, positivo en líneas generales, ¿no? En consecuencia, creo que es una opción que tiene el país de darle un cambio a todo lo que se vive actualmente, porque si no se pone gente técnica, si no se pone gente política, no va a haber soluciones fundamentalmente al interior del país, donde sigue convulsionada la población, porque sigue reclamando el cierre del Congreso, Asamblea Constituyente, ¿no? Renuncia de Dina Boluarte, entre otras cosas. Entonces, ¿a qué obedece esto? A que, por ejemplo, Aníbal Torres Vázquez, en sus famosos consejos descentralizados, que le han costado muchos millones al país, iba a las regiones, pero iba no propositivamente, sino a enfrentar al Ejecutivo con el Legislativo. Y esas son las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Entonces yo pienso que ahora este gabinete tiene que salir a dialogar con el pueblo. Y bueno, dado que menciona la palabra diálogo, lo mencionó Alberto Otárola, el premier, en esta primera conferencia de prensa que da como premier, junto además a todos sus ministros, haciendo algunos anuncios. Él lo que quiso destacar es que este iba a ser el gabinete del diálogo y el gabinete de la meritocracia, que es algo que efectivamente, y basta verlo, se ha ido perdiendo en los últimos años, con la salida de funcionarios de carrera y con el ingreso de cuotas partidarias, que es lo que hemos visto en los últimos meses. Exactamente, y por eso te decía, las comparaciones son odiosas, pero los gabinetes que ha tenido Pedro Castillo comparados con la de Dina Boluarte distan mucho de profesionalismo, de experiencia, de capacidades, ¿no? En el gabinete que tenía el señor Pedro Castillo, 5 congresistas eran ministros y congresistas que ni siquiera tenían experiencia, ¿no? Entonces creo que el país era un barco a la deriva. Hoy se está tratando de enderezar esta posibilidad. No estoy apostando al 100%, Omar, que quede claro, sino que observo, veo la experiencia y tengo la esperanza de que podamos cambiar el rumbo del país. Pero, a ver, tratando de ver quizá algunos puntos débiles, efectivamente se ha mostrado dispuesto al diálogo, ha dicho que va a conversar no solo con el presidente del Congreso, sino con los voceros de las diferentes bancadas que están representadas en el Parlamento, pero no es un gabinete que no está mirando mucho a las regiones, no está mirando mucho a la calle, es un gabinete tecnocrático, con experiencia en el sector público, pero no vemos mayor representatividad regional, por ejemplo, que es algo importante. Sí, convengo contigo plenamente, pero creo que en este primer periodo, se trata de un gobierno de transición, además, sí, el de Dina Boluarte, creo que Alberto Otárola tiene que disponer que bajen, así como iba Aníbal Torres a las regiones, él tiene que encabezar un diálogo con las regiones y ver sus necesidades, no ofrecer, porque lo que hizo Aníbal Torres fue ofrecer el oro y el moro y jamás se cumplió absolutamente nada. Al contrario, las medias verdades fueron peor que las mentiras. Se dijo de todo. Actualmente la gente cree que debe cerrarse el Congreso porque considera, Omar, que los congresistas tenemos que ver con licitaciones de obras, con concesiones de empresas mineras. Algo que es totalmente absurdo y que simplemente uno se limita a revisar cuáles son las facultades del congresista, legislar, representar y fiscalizar. Pero mira cómo venden esa imagen o cómo han vendido esa imagen de que los congresistas dicen que tenemos que ver con licitaciones y concesiones que hace el Estado. Esas cosas generan, digamos, esa animadversión que tiene el pueblo de decir, cierren el Congreso. Ahora, entiendo, por lo que me viene comentando, que APP le va a dar el voto de confianza al gabinete Otárola. Mira, en lo personal, yo sí voy a darle la confianza. He estado conversando con algunos miembros de mi bancada y ellos coinciden conmigo en que es momento de respaldar esta opción, pero, a ver, con una evaluación también a corto plazo. Es decir, no es que es una carta blanca, un cheque en blanco, no, de ninguna manera. Vamos a darle la confianza, pero observemos, pues, cuál es el desempeño que tienen, ¿no? Y de acuerdo a eso, vamos a ejercitar nuestra función constitucional, que es
el control político. Se lo pregunto porque hemos escuchado a algunos congresistas, como Siri Bazán, por ejemplo, que estuvo hace unos instantes con Fernando Carvalho, señalar muy claramente que no le va a dar el voto de confianza a este gabinete por una razón muy concreta. No ha dicho por qué. Bueno, no, sí lo ha dicho en su cuenta de Twitter, además. Ha dicho que por una razón muy concreta. Porque ellos son los responsables, según Siri Bazán, de las muertes que han ocurrido en los últimos días. 26 peruanos fallecidos, al punto incluso que la congresista Margot Palacios de Perú Libre ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia por genocidio contra la presidenta Dina Boluarte, los ministros Pedro Angulo, Alberto Tarola y César Cervantes. A ver, seamos objetivos y no le engañemos ni le mintamos al país. ¿Quién es el principal responsable de esto? No estoy diciendo que no se investigue esta gestión, que se investigue, sea a nivel internacional o a nivel interno, que se investigue. Esas muertes no pueden quedar impunes. Pero también acá hay un responsable, Pedro Castillo Terrones. Él no puede salir de esa responsabilidad. A raíz del golpe de Estado fallido que él ha tenido, comienzan toda esta serie de actos que han terminado con la muerte de 26 peruanos. Y eso también tiene que ser materia de investigación. O vamos a dejar que el señor no tenga participación o se tenga que decir que no tiene responsabilidad en estos hechos. Las cosas por su nombre. Entonces, ¿Y no ve cierto nivel de responsabilidad del actual premier cuando era ministro de Defensa en lo que hemos visto, sí, por supuesto, muertes que se han registrado? Por supuesto, por eso te digo que se investigue a esta gestión, que se le investigue al señor Alberto Otárola, pero también que se le investigue a Pedro Castillo Terrones, que es el autor, el responsable de toda esta crisis que vivimos los peruanos. Entonces, investigación sí, pero que sean involucrando a todos los actores, digamos, ¿no? ¿Y qué lectura le da a esta posición de, ojo, no hablo de toda la bancada, porque a veces son posiciones muy particulares, pero de ciertos personajes o congresistas de izquierda que incluso han presentado denuncias por lesa humanidad? Bueno, es legítimo su proceder, pero creo que también tiene que inmiscuirse a todos los actores políticos que han tenido que ver directa o indirectamente. Todos tienen responsabilidad, directa o indirecta. En consecuencia, todos tienen que ser investigados y tiene que sancionarse ejemplarmente a quienes han causado estas muertes injustas al interior del país. Sí, claro, pero ¿cree que ha habido abuso de la fuerza? Bueno, considero que en algunos casos han habido excesos, ¿eh? En algunos casos han habido excesos que tienen que ser materia de investigación. Y creo que ya lo ha reconocido, la propia presidenta de la República y también los entes militares, ¿no? Porque ha sido doloroso, ¿no? A ver, no solo hablamos de 26 compatriotas que han perdido la vida, y ojo, con esto no estamos justificando los actos de violencia y delincuencia, vandalismo que se han producido con grupos muy puntuales y organizados con objetivos a atacar, pero estamos cuestionando y que estamos hablando de 26 peruanos muertos, pero eso y 600 personas o 650 personas heridas, es un saldo muy grande, es una herida muy profunda. Ciertamente, por eso te ratifico y te digo que se investigue a nivel internacional y a nivel interno, pero ya pues es tiempo de que también la población, los dirigentes que tienen el legítimo derecho de protestar, tengan que parar estos actos violentistas. El Perú se está desangrando, se está perjudicando económicamente. Mira, Perú, un principal destino turístico, no creo que pueda recuperarse en 5 años de todo lo que se ha vivido en estos días. Creo que es tiempo de consensos y creo que es tiempo de que la población entienda que nosotros, por ejemplo, estamos renunciando a 2 años de gestión porque hemos sido elegidos hasta el 2026. Estamos recortando nuestro mandato a abril del año 2024, pero ojo, esa es una propuesta, no nuestra, es una propuesta del Ejecutivo. ¿En base a qué? En base a los plazos que establece el Jurado Nacional de Elecciones, claro, OMPI y RENIEC. Pero entiende que es una necesidad, ¿no? Entiende que la crisis política ha llegado a tal punto que casi el 85-89% de la población pide que se vaya toda la clase política. Exactamente, y estamos de acuerdo. Por eso es que hemos adoptado esa decisión de recordar nuestro mandato. El mandato presidencial, el mandato congresal y parlamento andino. Pero ese es un gesto que tiene el Congreso hacia el pueblo, de respetar su voluntad.
Pero adicionalmente hay otras plataformas de lucha que no sé de qué manera podrán ser atendidas, ¿no? Ahora, la crítica ahí que se hacía era, bueno, ¿por qué hasta abril del 2024? ¿Por qué no a diciembre del 23, que era otra de las propuestas? Exactamente. Quizás simbólicas, pero importantes en una coyuntura de crisis. Sí, pero resulta que existen normas, que existen leyes que establecen, por ejemplo, que el padrón de electores tiene que cerrarse un año antes de las elecciones, un año antes. Y 270 días antes el presidente convoca elecciones. Ahora, tienen que haber elecciones primarias, o sea, tiene que observarse in estricto lo que la norma señala. Y eso no lo hacemos nosotros, eso lo han dicho el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el representante de la OMPE, el de RENIEC. En consecuencia, se está respetando escrupulosamente los plazos que se necesitan mínimamente para ir a una elección general. Otra cosa que hay que aclarar, Omar, no se trata de una elección complementaria. Mucha gente cree y dice, no, en 4 meses deben irse elecciones. No se trata de complementar el periodo que queda pendiente. Estamos yendo a una elección general por 5 años. Entonces, la cosa es totalmente distinta. Y para eso también es importante, y lo vamos a conversar, el tema de impulsar determinadas reformas. Pero por supuesto. Pero antes de eso, ¿hay consenso para aprobar? Porque esto, a ver, lo que han hecho es aprobar en la primera legislatura. Así este es. proyecto de adelanto de elecciones necesita ser aprobado en una segunda legislatura. Exactamente. ¿Hay consenso para eso? Sí, yo creo que sí. Han entendido los congresistas de que es el clamor popular, por una parte. Y por otra parte, ese es pues el gesto político que tenemos nosotros de decir, está bien, recortamos nuestro mandato. Pero, ojo, tienen que haber reformas. Por ejemplo, ¿cuáles? Nosotros en Alianza para el Progreso exigimos y demandamos que se modifique el artículo 117 de la Constitución Política del Estado para que se incluya que un presidente en ejercicio pueda ser también, digamos, acusado por actos de corrupción. Ese es un punto muy importante. Otro punto importante que tiene que ser modificado urgentemente es que un candidato que está sentenciado por actos de terrorismo, narcotráfico, crímenes y actos de corrupción no puede ser candidato a la presidencia de la República, ¿no? Creo que tienen que haber parámetros mínimos que puedan establecer la posibilidad de que el Perú tenga un mejor mandatario. Y adicionalmente, accesoriamente, no tan importante, porque así lo conceptúan algunos sectores, sería la bicameralidad y la posibilidad de la reelección de gobernadores regionales, alcaldes y congresistas. ¿No le parece determinante, no le parece importante ir a eso? Mire, yo sí considero que sería viable plantear la reelección. ¿Por qué? Porque es el pueblo el que reelige a sus autoridades, no es el postulante, ¿no? Un gobernador, un alcalde, un congresista postula por segunda vez y el pueblo es el que tiene que evaluar si merece darle la confianza o no. De tal suerte que no veo mayor peligro ni mayor problema en ese hecho, ¿no? ¿Y no sería posible aprobar? Porque entiendo que para el caso de la bicameralidad ya se aprobó con mayoría simple. Se podría llevar esto a un referéndum. ¿Por qué no llevar nuevamente a un referéndum el tema de la reelección de alcaldes, gobernadores, congresistas, aunque sea por un periodo que quizás sea positivo, no indefinidamente, pero por ahí por 2 periodos como máximo? Concuerdo contigo. Creo que tiene que haber una reelección inmediata. Una reelección inmediata. No reelección, de reelección, de reelección. Eso no. Una reelección, ¿no? Pero estamos empezando pues esta legislatura ampliada hasta el 31 de enero. Ahí debatiremos la posibilidad de que esto se pueda debatir lo más rápidamente posible, pero dando prioridad a lo que te dije, modificación del artículo 117, las condiciones, digamos, o los requisitos para ser presidente de la República, entre otras cosas, ¿no? Estamos en una coyuntura, le pregunto, donde sería necesario adelantar la siguiente legislatura, o sea, porque entendemos que empieza todavía, en periodos regulares, empezaría en marzo. No. ¿Cuándo empezaría? A ver, termina esta legislatura ampliada el 31 de enero. Okay. Y comienza el 1 de febrero, la segunda. ¿Ya se determinó eso? Sí, ya se determinó. Entonces, digamos, el 1 de febrero pondrían a votación el adelanto de elecciones. Exactamente. Y luego empezarían a correr los plazos para impulsar las siguientes reformas. Solo así podrían haber reformas a la Constitución. De no ser así, cualquier reforma sería para otra elección, menos para esta. ¿Y ve viable lo que pide determinado sector de la izquierda? Es decir, incluso lo pedían introducirlo en el adelanto de elecciones. Un referéndum para ver si la gente quiere o no la instalación de una asamblea constituyente. A ver, tenemos que ser respetuosos de la Constitución. El artículo 43 de la Constitución dice que este es un Estado unitario, representativo. No tiene un sistema plebiscitario.
Es decir, cuando dice es un Estado representativo, es que el pueblo nos confía la representación de ellos en el Parlamento. Si fuese plebiscitario, podrías ir a una consulta, ¿no? En todo caso, sería consulta para, a ver, por ejemplo, una nueva constitución, consulta para la pena de muerte. Ese no es el mecanismo que existe, porque el artículo 206 de la Constitución Política del Estado establece que la Constitución puede modificarse, ¿no? Total o parcialmente, dice. Entonces, hay mecanismos para poder cambiar toda esa Constitución. No obstante ello, nada se descarta. Hay proyectos de ley que están buscando precisamente ese referéndum del que estás hablando y ojalá se puedan dar en el tiempo, ¿no? Bueno, lo que dicen los grupos de izquierda, Perú Libre sobre todo, y también el bloque magisterial, es que la derecha representada en el Congreso de la República le tiene miedo a la voz del pueblo en cuanto a una asamblea constituyente. Es que no es así. Se trata de que estemos discutiendo el recorte del mandato presidencial congresal. Estás discutiendo un adelanto de elecciones y me quieres poner ahí de contrabando asamblea constituyente. ¿Me quieres poner algo que no está en discusión? Son temas totalmente diferenciados. Una cosa distinta es el adelanto de elecciones y otra cosa muy distinta es un referéndum o una asamblea constituyente, ¿no? Ahora, un tema que vincula al Parlamento, pero que tiene que ver más con el plano penal que enfrenta ya en este momento el expresidente Pedro Castillo. Todavía, para que la fiscal lo pueda... para que pueda continuar con sus investigaciones por organización criminal, el Congreso tiene que levantarle la protección constitucional que tiene. ¿Cómo avanza eso? Pero ya lo hemos hecho para que puedan investigarlo pues en el fuero común, si se quiere el término, ¿no? Y hemos levantado esa posibilidad. Claro, pero por rebelión, ¿no? Claro. Todavía falta la denuncia constitucional por ser la supuesta cabeza de varias organizaciones criminales. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene que elevar su informe a la Comisión Permanente y esta otorgarle 15 días para que puedan hacer las investigaciones correspondientes, delegar a un congresista, valga la redundancia, delegado para que pueda hacer el informe final. ¿Y todo ese proceso todavía puede tardar? Es decir, dado cómo están determinados los plazos. No, yo creo que en este tiempo que queda, es decir, me refiero a la ampliación de la legislatura que es hasta el 31 de enero, en ese tiempo se va a dilucidar ampliamente todas estas acusaciones constitucionales. Y en esa misma línea, ¿cómo toma congresista la posición que ha asumido el presidente mexicano? No, ni siquiera quiero decir México, sino el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en el caso de Pedro Castillo, donde él sigue señalando, incluso hoy mismo, que hay una persecución política en nuestro país y habla de la preocupación que tiene por los ciudadanos mexicanos que están en nuestro país, como si aquí viviéramos, no lo sé, una persecución a los turistas extranjeros. Bueno, yo lamento esas irresponsables declaraciones del presidente mexicano, pero además considero que la Cancillería debe ejercitar una defensa férrea del Estado peruano. No podemos permitir, Omar, que se melle la imagen del país, señalando que somos perseguidores políticos de alguien a quien supuestamente no es verdad. El señor Castillo está siendo investigado por presuntos actos de corrupción que están en una acusación constitucional formulada por la fiscal de la Nación y porque además es el gestor, el autor de un golpe de Estado fallido que todos lo conocemos, de tal suerte que yo rechazo, por ejemplo, la posibilidad de que la señora Lilia Paredes y su familia hayan logrado un asilo político en México. Yo creo que quien nada le debe a la justicia debe ser honesto, transparente y enfrentar las cosas en el Perú. No mentir y decir que son perseguidos políticos para lograr un asilo de este tipo, ¿no? Y en consecuencia, creo que eso evidencia más bien de que realmente habían actos de corrupción en la gestión del señor Pedro Castillo y su entorno familiar. Bueno, y ha sido determinante además la propia actitud del presidente mexicano, la evaluación que hizo el juez para dictar los 18 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo, porque usted recordará, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que efectivamente Castillo había pedido el asilo y que luego quiso fugarse y resguardarse en la embajada. Entonces López Obrador no quiere ver la realidad, no quiere observar que en el Perú hubo un presidente, Pedro Castillo Terrones, inmerso en actos de corrupción y que, dicho sea de paso, hay un exministro que está asilado también en México. Estamos hablando de Juan Francisco Silva.
Entonces, esto no puede pues, quedar así, digamos, en el limbo. Tiene que haber un esclarecimiento cabal de los hechos. Entendemos que hay una posición que ya ha, digamos, sentado clarísimamente la Cancillería peruana, incluso hoy el primero Tarola. El Congreso de la República debería dar un pronunciamiento rechazando estas injerencias del presidente de México, también de Gustavo Petro, Colombia, Bolivia y Argentina, ¿no? Yo considero que el señor José William Zapata, presidente del Congreso, debería emitir un pronunciamiento contundente y categórico, porque nosotros, aparte de legislar y fiscalizar, ejercitamos la representación del pueblo y estamos siendo mancillados por un presidente que se inmiscuye en asuntos internos del país, calificando inclusive la conducta de los funcionarios que hay en este país. Entonces, si lo vamos a permitir, vamos a seguir en una suerte de confrontación que no nos va a llevar a nada positivo, porque como bien lo has dicho, esta es una decisión de López Obrador, no es de los mexicanos. Muchos mexicanos han protestado por la presencia de Lilia Paredes en México. Inclusive, no sé si has podido verificar que en el propio avión le han insultado, esta es la esposa de un ladrón. Entonces, esas cosas demuestran que el pueblo mexicano y también otros no están conformes con esas decisiones que está tomando actualmente López Obrador. Sí, claro. Es decir, me queda clarísimo que Lilia Paredes es una procesada por la justicia que ha recibido un asilo, pero también es verdad, ya en el plano de vista humanitario, que hay niños de por medio, ¿no? Son menores de edad. Bueno, no estamos involucrando a los menores. Sí. Los menores no tienen, los hijos no lo digo por los insultos, ¿no? Claro. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Sí. Nosotros estamos hablando de Pedro Castillo, de su esposa y de su entorno, que Claro, está inmerso en los su actos de responsabilidad corrupción. política y penal es clarísima. Eso no cabe duda. Muchísimas gracias, congresista Soto. Alejandro Soto, vocero de Alianza para el Progreso. Vamos rápidamente a una pausa. Venimos para conversar.